Hey, Holanda, mis queridísimos seres de luz y oscuridad, espero que se encuentren de maravilla en este hermoso y maravilloso día en el que vamos a dar un viaje a través de las páginas de la Tierra a la Luna de Julio Verne, una novela increíble en la que se anticipa con más de un siglo de diferencia y con una precisión asombrosa los viajes espaciales. Así que, sin más dilación, comenzamos. De la Tierra a la Luna. Capítulo 1. El Gun Club. Durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, se creó en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, una nueva sociedad de gran influencia. Conocida es la energía con que el instinto militar se desarrolló en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Sencillos comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para ser improvisados capitanes, coroneles y hasta generales sin haber pisado las aulas de West Point, Academia Militar de los Estados Unidos de América. Y muy pronto comenzaron a rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, consiguiendo victorias, lo mismo que estos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres. Sin embargo, los americanos aventajaron a los europeos principalmente en la ciencia de la balística, y no porque sus armas hubieran llegado a un grado mayor de perfección, sino porque se les dieron dimensiones extraordinarias y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Respecto a tiros arrasantes, directos, parabólicos, oblicuos y de rebote, nada tenían que envidiarles los ingleses, franceses y prusianos. Pero los cañones de estos, los obuses y los morteros no eran más que simples pistolas de bolsillo comparados con las formidables máquinas de artillería norteamericana. No es extraño. Como mecánicos, los yanquis no tienen rivales en el mundo, y son ingenieros como los italianos. Y son ingenieros como los italianos son músicos y los alemanes metafísicos de nacimiento. Era, además, natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados que éstas. Conocidas son este género las maravillas del Parrot, de Dahlgren y de Rodman, los Armstrong, los Palliser y los Treulier de Beaulieu hubieron de reconocer su inferioridad ante sus rivales de ultramar. Así pues, durante la terrible lucha entre norteños y confederados, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraron con entusiasmo sus inventos y no hubo ninguna hortera, por insignificante que fuese, ni ningún cándido bobalicón que no se desvanase día y noche los sesos calculando trayectorias desatinadas. Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Aunque solo sean 3, eligen un presidente y 2 secretarios. Si llegan a 4, nombran un archivero y la sociedad funciona. Siendo 5, se reúnen en asamblea general y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Ese fue el origen del Gun Club, literalmente Club del Cañón. Un mes después de su creación, ya contaba con 1.833 miembros efectivos
y 30.575 socios correspondientes. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición sine qua non de haber inventado o por lo menos perfeccionado un nuevo cañón, o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera. Aunque hay que decir que los inventores de revólveres de 15 tiros, de carabinas de repetición o de sables pistolas no estaban muy considerados. En todas las circunstancias, los artilleros tenían la preferencia. La predilección que se les concede, dijo un día uno de los oradores más elocuentes del Gun Club, está en proporción con las dimensiones de su cañón, y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Fundado el Gun Club, es fácil imaginar lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra alcanzaron proporciones colosales y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de 4 inofensivos paseantes. Todas aquellas invenciones superaron en mucho a los tímidos instrumentos de la artillería europea. Júzguese por las siguientes cifras. En otro tiempo, una bala de 36 a la distancia de 300 pies, 90 metros, atravesaba 36 caballos de flanco y 78 hombres. La balística se hallaba en pañales. Desde entonces se ha avanzado considerablemente en materia de proyectiles. El cañón Rodman, que arrojaba a 7 millas de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En el Gun Club se trató de hacer la prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron, por desgracia, menos complacientes. Pero sin necesidad de pruebas se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos. Y en cada descarga cabían combatientes como espigas bajo la hoz. Junto a semejantes proyectiles, que significaban aquella famosa bala que en Contras en 1587 dejó fuera de combate a 25 hombres, y aquella otra que en Seradov en 1758 mató a 40 soldados, que era en sustancia aquel cañón austriaco de Kesseldorf, que en 1742 derribaba en cada disparo a 70 hombres. ¿Quién presta atención a aquellos tiros sorprendentes de Jena y de Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? Ejemplos más brillantes se vieron durante la Guerra Federal. En la batalla de Gettysburg, un proyectil cónico disparado por un cañón mató a 173 confederados, y en el paso del Potomac, una bala de Rodman envió a 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gun Club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, aunque en distinto sentido, pues en el ensayo mató a 137 personas que asistían al experimento. La verdad es que reventó. ¿Qué hemos de añadir que no lo digan mejor que nosotros, cuarísimos tan elocuentes? Preciso es admitir, sin discusión, el cálculo siguiente obtenido por el estadista Pitcairn, dividiendo los números de víctimas de las balas de cañón por el de miembros del Gun Club. Resulta que cada uno de estos había por término medio costado la vida a 2.375 hombres y una fracción.
Considerando semejantes cifras, es evidente que la única preocupación de aquella sociedad científica era la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico y de perfeccionamiento de las armas de la guerra consideradas como instrumentos de civilización. Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, sin perder su calidad de hombres de bien. Hay que añadir que aquellos yanquis valientes, a cual más, no se contentaban con teorías, sino que descendían ellos mismos al terreno de la práctica. Había en el club oficiales de todas las graduaciones, subtenientes y generales, y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido en los campamentos. Muchos, cuyos nombres figuraban en el libro del honor del Gun Club, habían quedado en el campo de batalla, y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible intrepidez. Muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino. Nada faltaba en la colección, y al referido Pitcairn calculó igualmente que en el Gun Club había, a lo sumo, un brazo por cada 4 personas y 2 piernas por cada 6. Pero aquellos valientes artilleros no reparaban en semejantes pequeñeces y se llenaban justamente de orgullo cuando el parte de una batalla revelaba un número de víctimas 10 veces mayor que el de proyectiles gastados. Un día, sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz. Cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los morteros, los obuses y los cañones volvieron a los arsenales. Las balas se hacinaron en los parques, se borraron los sangrientos recuerdos. El algodón empezó a florecer esplendoroso en los campos pródigamente abonados con sangre. Los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor, y el Gun Club quedó sumido en una ociosidad profunda. Quedaban algunos apasionados, trabajadores incansables que se entregaban aún a cálculos de balística y soñaban con bombas gigantescas y obuses incomparables. Pero sin la práctica, ¿de qué sirven las teorías? Los salones se quedaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos permanecían amontonados encima de las mesas. Tristes ronquidos partían de los rincones oscuros y de los miembros del Gun Club, tan bulliciosos en otro tiempo, reducidos ahora al silencio, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica. «¡Esto es desolador!», dijo un día el bravo Tom Hunter, mientras sus piernas de madera se carbonizaban en la chimenea. «Nada que hacer, nada que esperar. ¡Qué existencia tan infeliz! Que fue de aquellos tiempos en que nos despertaba todas las mañanas el alegre estampido de los cañones». «Aquellos tiempos pasaron para no volver», respondió Bilsby, procurando estirar los brazos que le faltaban. «Entonces daba gusto. Se inventaba un obús y apenas estaba fundido iba el mismo inventor a ensayarlo delante del enemigo. Y al volver al campamento obtenía un aplauso de Sherman, un apretón de manos de McClellan. Pero hoy los generales han vuelto a su escritorio y en lugar de mortíferas balas de hierro despachan inofensivas balas de algodón. ¡Por Santa Bárbara! El porvenir de la artillería se ha perdido en América. «Sí, Bilsby», exclamó el coronel Bloomsbury, «hemos sufrido crueles desengaños.
Un día abandonamos nuestros hábitos tranquilos, nos ejercitamos en el manejo de las armas, nos trasladamos de Baltimore a los campos de batalla, nos portamos como héroes y 2 o 3 años después perdemos el fruto de tantas fatigas para condenarnos a una deplorable inercia, con las manos metidas en los bolsillos. Difícil le hubiera resultado al valiente coronel dar una prueba semejante de su ociosidad, y no por falta de bolsillos. «Y ninguna guerra en perspectiva», dijo entonces el famoso J.T. Maston, rascándose con su mano postiza su cráneo de goma elástica. «Ni una nube en el horizonte, cuando tanto hay aún que hacer en la ciencia de la artillería. Yo mismo he terminado esta misma mañana un modelo de mortero, con su plano y su corte y su elevación, destinado a modificar profundamente las leyes de la guerra». «¿De veras?», replicó Tom Hunter, pensando involuntariamente en el último ensayo del respetable J.T. Maston. «De veras», respondió éste. «Pero ¿de qué sirven tantos estudios concluidos y tantas dificultades vencidas? Nuestros trabajos son en vano. Los pueblos del Nuevo Mundo se han empeñado en vivir en paz, y nuestra belicosa Tribuna, el más fogoso periódico abolicionista de la Unión, pronostica catástrofes debidas al aumento escandaloso de la población». «Sin embargo, Maston», respondió el coronel Bloomsbury, «en Europa siguen batiéndose para defender el principio de las nacionalidades». «¿Y qué? ¿Y qué? Podríamos inventar algo allí, y si aceptasen nuestros servicios...» «¿Qué osáis proponer?», exclamó Bilsby. «¿Cultivar la balística en provecho de los extranjeros?». «Es preferible a no hacer nada», respondió el coronel. «Sin duda», dijo J.T. Maston, «es preferible, pero ni siquiera nos queda tan pobre recurso». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Porque en el viejo mundo las ideas sobre la carrera militar contrarían todas nuestras costumbres americanas. Los europeos no comprenden que puede llegar a ser general en jefe quien no ha sido antes subteniente, lo que equivale a decir que no puede ser un buen artillero el que por sí mismo no ha fundido el cañón. ¿Qué os parece?». «¡Absurdo!», replicó Tom Hunter, destrozando con su bowie knife, cuchillo de bolsillo con la hoja ancha, los brazos de la butaca en que estaba sentado. «Y puesto que así están las cosas, no nos queda ya más recurso que dedicarnos a plantar tabaco y a destilar aceite de ballena». «¿Cómo?», exclamó J.T. Maston con voz atronadora. «¿No dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de armas de fuego? ¿No habrá una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles? ¿Nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera? ¿No surgirá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia transatlántica? No echarán los franceses a pique ni uno solo de nuestros buques, ni ahorcarán los ingleses con menosprecio del derecho de gentes 3 o 4 de nuestros compatriotas». «No, Maston», respondió el coronel Bloomsbury, «no tendremos esa dicha. No se producirá ni uno solo de los incidentes que tanta falta nos hacen, y aunque se produjesen, no sacaríamos de ello ningún partido. La susceptibilidad americana va desapareciendo y nos vamos afeminando». «Sí, nos humillamos», replicó Bilsby. «Se nos humilla», respondió Tom Hunter. «Y tanto», replicó J.T. Maston con mayor vehemencia. «Sobran razones para batirnos y no nos batimos.
Se economizan piernas y brazos en provecho de gente que no saben qué hacer de ellos. Sin ir muy lejos, ved un motivo de guerra. Decidid, ¿la América del Norte no perteneció en otro tiempo a Inglaterra? Sin duda, respondió Tom Hunter con rabia, dejando quemarse en la chimenea el extremo de su muleta. Pues bien, repuso J. T. Maston, ¿por qué Inglaterra a su vez no ha de pertenecer a los americanos? Sería muy justo, respondió el coronel Blomsberry. Id con vuestra proposición al presidente de los Estados Unidos, exclamó J. T. Maston, y veréis cómo la acoge. La acogerá mal, murmuró Bixby entre los 4 dientes que había salvado de la guerra. No seré yo, exclamó J. T. Maston, quien le dé el voto de las próximas elecciones. Ni yo, exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos. Entretanto, y para terminar, repuso J. T. Maston, si no se me proporciona una ocasión de enseñar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi división del miembro del Gun Club y me enterraré en las soledades de Arkansas. Nosotros os seguiremos, respondieron los interlocutores del audaz J. T. Maston. En ese estado se encontraban las cosas. La exasperación de los ánimos iba en progresivo aumento, y el club se hallaba amenazado de una próxima disolución, cuando sobrevino un acontecimiento inesperado que impidió tan sensible catástrofe. Al día siguiente de esta conversación de que acabamos de dar cuenta, todos los miembros del club recibieron un circular concebida en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Gun Club tiene la honra de avisar a sus colegas que en la sesión del 5 del corriente les dirigirá una comunicación de la mayor importancia, por lo que les suplica que cualesquiera que sean sus ocupaciones, acudan a la cita que se les da por la presente. Su afectísimo colega Impey Barbicane, P.G.C. Capítulo 2. Comunicación del presidente Barbicane. El 5 de octubre, a las 8 de la noche, una multitud se apretaba en los salones del Gun Club, en Union Square número 21. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la invitación de su presidente. En cuanto a los socios correspondientes, descendían por centenares de los trenes en las estaciones de la ciudad, y por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones, no había espacio suficiente para todos en ella. Así es que aquel concurso de sabios refluía en las salas inmediatas, en los corredores y hasta en los patios exteriores, donde se agolpaba un gentío inmenso que deseaba con avidez conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos empujaban a los otros y mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción característica de las masas educadas en las altas ideas democráticas. Un extranjero que se hubiese hallado aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido ni a precio de oro penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los precios de residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en él asiento alguno. Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta había tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior. El inmenso salón ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas formadas de cañones superpuestos que tenían por pedestal grandes morteros. Sostenían la esbelta armadura de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido admirablemente recortado.
Panoplias de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas cubrían las paredes, entrelazándose de una manera pintoresca. La llama del gas brotaba abundantemente de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas. Contemplando tan espléndido alumbrado, arañas de pistolas y candelabros formados de fusiles artísticamente reunidos. Los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de las balas del Gun Club, el surtido de baquetones y escobillones, el rosario de bombas, los collares de balas, las guirnaldas de granadas. En una palabra, todos los útiles del artillero fascinaban por su asombrosa disposición y hacían meditar si su verdadero destino era más decorativo que mortífero. En el puesto de honor, detrás de una espléndida vidriera, se veía un pedazo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de J.T. Maston. El presidente, con 2 secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entarimado. Su sillón, levantado sobre una cureña laboriosamente tallada, afectaba en su conjunto las robustas formas de un mortero de 32 pulgadas apuntando en ángulo de 90 grados, y estaba suspendido de 2 goznes que permitían al presidente columpiarse como en una mecedora, que tan agradable es tiempo de grandes calores. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por 6 obuses, se veía un tintero de exquisito gusto, hecho de una bala de cañón admirablemente cincelada, y un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver. Durante las discusiones acaloradas, esta campanilla de nuevo género apenas dominaba las voces de aquella legión de artilleros sobreexcitados. Delante de la mesa presidencial, los bancos colocados en zigzag, como las circunvalaciones de una trinchera, constituían una serie de parapetos del Gun Club. Y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido para que nadie pudiese ignorar que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo de la mayor gravedad. Impey Barbicane era un hombre de unos 40 años, sereno, frío, austero, de un carácter eminentemente serio y reconcentrado, exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de una firmeza inquebrantable, poco caballeresco, aunque aventurero, siempre resuelto a llevar del campo de la especulación al de la práctica, las más temerarias de las empresas. Era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellos cabezas redondas, tan funestos a los estuardos, y el implacable enemigo de los aristócratas del sur, de los antiguos caballeros de la madre patria. Barbicane, en una palabra, era lo que podría calificarse un yanqui de una pieza. Había hecho, comerciando con maderas, una fortuna considerable. Nombrado director de artillería durante la guerra, se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas y contribuyó poderosamente a los progresos del arma, dando a los experimentos un extraordinario desarrollo. Era un personaje de mediana estatura, que por una rara excepción en el Gun Club tenía intactos todos los miembros. Sus facciones acentuadas parecían trazadas con carbón y tiralíneas. Y si es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se le debe mirar de perfil,
Barbicane, mirado así, presentaba los más seguros indicios de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, absorto con una mirada fija, medio tapada la cara por un gran sombrero, cilindro de seda negra, que parece hecho a propósito para los cráneos americanos. A su alrededor sus colegas conversaban ruidosamente sin distraerle. Se interrogaban, recorrían el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban, aunque en vano, despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía. Cuando dieron las 8 en el reloj fulminante del gran salón, Barbicane, como impelido por un resorte, se levantó de pronto, reinó un silencio general y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos. Denodados colegas, desde hace mucho tiempo una paz infecunda ha condenado a los miembros del Gun Club a una ociosidad lamentable. Después de un periodo de algunos años tan llenos de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en el camino del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta. Toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con entusiasmo frenético. ¡Sí, la guerra!, exclamó impetuoso J.T. Maston. ¡Silencio!, gritaron por todos lados. Pero la guerra, dijo Barbicane, es imposible en las actuales circunstancias. Y aunque otra cosa desee mi distinguido colega, muchos años pasarán todavía antes de que nuestros cañones vuelvan a tronar en el campo de batalla. Es, pues, preciso tomar una resolución y buscar en otro orden de ideas una salida al afán de actividad que nos devora. La asamblea redobló su atención al comprender que su presidente iba a tratar el punto delicado. Hace algunos meses, ilustres colegas, prosiguió Barbicane, que me pregunté si, sin salirnos de nuestra especialidad, podríamos acometer alguna gran empresa digno del siglo XIX. Si los progresos de la balística nos permitieran realizarla con éxito. He buscado, trabajado, calculado y la consecuencia de mis estudios ha sido la convicción de que el éxito coronará nuestros esfuerzos, encaminados a la realización de un plan que en cualquier otro país sería impracticable. Este proyecto, prolijamente elaborado, va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto detenidamente meditado, digno de vosotros, digno del pasado del Gun Club y que producirá necesariamente mucho ruido en el mundo. ¿Mucho ruido?, preguntó un artillero apasionado. Mucho ruido en el verdadero sentido de la palabra, respondió Barbicane. No interrumpáis, repitieron al unísono muchas voces. Os suplico, pues, bravos colegas, repuso el presidente, que me escuchéis con toda vuestra atención. Un estremecimiento circuló por la asamblea. Barbicane, sujetando con un movimiento rápido su sombrero sobre su frente, continuó su discurso con voz tranquila. No hay ninguno entre vosotros, dignos colegas, que no haya visto la luna, o que, por lo menos, no haya oído hablar de ella. No os asombréis si vengo aquí a hablaros del astro de la noche. ¿Acaso la providencia nos ha reservado la gloria de ser los colonos de este mundo desconocido? Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder y os conduciré en su conquista.
y su nombre se unirá al de los 36 estados que forman este gran país de la Unión. Número de los que formaban entonces los Estados Unidos de América del Norte. ¡Viva la luna!, exclamó el Gun Club, confundiendo en una sola todas sus voces. Mucho se ha estudiado la luna, continuó Barbicane. Su volumen, su densidad, su peso, su masa, su constitución, sus movimientos, la distancia, el papel que representa en el mundo solar está perfectamente determinados. Se han realizado mapas selenográficos con una perfección igual y tal vez superior a la de las cartas terrestres. Habiendo la fotografía sacado de nuestro satélite pruebas de una belleza incomparable. En una palabra, se sabe de la luna todo lo que ciencias, matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber. Pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella. Un brusco movimiento de interés y de sorpresa acogió en esta frase al orador. Permitidme, prosiguió, recordaros en pocas palabras de qué manera ciertas imaginaciones ardientes, embarcándose en viajes caprichosos, pretendieron haber penetrado los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVII, un tal David Fabricius se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos habitantes en la luna. En 1649, un francés llamado Jean Vadoniu publicó El viaje hecho alrededor de la luna por Domingo González, aventurero español. En la misma época, Cyrano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito obtuvo en Francia. Más adelante, otro francés, los franceses se ocupan mucho de la luna, llamado Fontenelle, escribió La pluralidad de los mundos, obra maestra en su tiempo. Pero la ciencia ha avanzado destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos dijo que Sir John Herschel, enviado al Cabo de Buena Esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando el efecto un telescopio perfeccionado por la iluminación interior, acercar la luna a una distancia de 80 yardas, que la yarda equivale a 0.91 metros, serían casi 73 metros. Entonces pudo observar claramente grandes cavernas en que vivían hipopótamos, verdes montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas como las del murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse. «¿Reírse de un americano?», exclamó J.T. Maston. «He aquí un casus belli». «Tranquilizaos, mi digno amigo. Los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, habían sido perfectamente engañados por él. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Pfaall de Rotterdam, ascendiendo en un globo lleno de gas extraído del azoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la luna después de una travesía de 19 días. Aquel viaje, lo mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario, y fue obra de un escritor popular de América, de un genio singular y contemplativo de Edgar Poe. ¡Viva Edgar Poe! ¡Viva Edgar Poe!
exclamó la asamblea, electrizada por las palabras de su presidente. He terminado con esas tentativas, que llamaré puramente literarias, respondió Barbicane, de todo punto insuficientes para establecer relaciones serias con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él. Y así es que, años atrás, un geómetra alemán propuso enviar una comisión de sabios a las estepas de Siberia. Allí, en aquellas vastas llanuras, se debían trazar inmensas figuras geométricas, dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otras el cuadrado de la hipotenusa, llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos. Todo ser inteligente, decía el geómetra, debe comprender el destino científico de esta figura. Los selenitas, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la luna. Así hablaba el geómetra alemán, pero no se realizó su proyecto y hasta ahora no existe ningún lazo directo entre la Tierra y su satélite. Pero está reservado al genio práctico de los americanos ponerse en comunicación con el mundo sideral, y el medio de llegar a tan importante resultado es sencillo, fácil, seguro, infalible, y constituye el objetivo de mi proposición. Un gran murmullo de tempestad de exclamaciones acogió estas palabras. No hubo entre los asistentes uno solo que no se sintiera dominado, arrastrado, seducido, arrebatado por las palabras del orador. ¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio!, gritaban por todas partes. Calmada la agitación, Barbicane continuó con una voz más grave su interrumpido discurso. «Ya sabéis», dijo, «cuántos progresos ha hecho la balística de algunos años a esta parte, y a qué grado de perfección hubieran llegado las armas de fuego si la guerra hubiese continuado. No ignoráis tampoco que, por regla general, la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado si, por medio de un aparato realizado con unas determinadas condiciones de resistencia, sería posible enviar una bala de cañón a la luna». Al oír estas palabras, un grito de asombro se escapó de 1000 pechos anhelantes, y hubo luego un momento de silencio parecido a la profunda calma que precede a las grandes tempestades. Y en efecto, estalló el trueno, pero un trueno de aplausos, de gritos, de clamores que hicieron temblar el salón. El presidente quería hablar y no podía. No consiguió hacerse oír hasta pasados 10 minutos. «Dejadme concluir», repuso tranquilamente. «He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos. La he abordado resueltamente y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo y dirigido hacia la luna llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos y osados colegas, el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento». Capítulo 3. Efectos de la comunicación de Barbicane. Es imposible describir el efecto producido por las últimas palabras del ilustre presidente. ¡Qué gritos! ¡Qué vociferaciones! ¡Qué sucesión de vítores, de hurras y de todas expresiones con que cuenta el idioma americano para demostrar el entusiasmo!
Aquello era un desorden indescriptible. Las bocas gritaban, las manos palmoteaban, los pies golpeaban el entarimado del salón. Todas las armas de aquel museo de artillería disparadas a la vez no hubieran agitado con mayor violencia las ondas sonoras. No debe sorprender, puesto que hay artilleros casi tan ruidosos como sus cañones. Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquellos clamores entusiastas. Sin duda quería dirigir algunas palabras a sus colegas, pues sus gestos reclamaban silencio, y su timbre fulminante se extenuó a la fuerza de detonaciones. Ni siquiera era oído. Luego le arrancaron de su sillón, le llevaron en triunfo y pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre no menos enardecida. No hay más que asombre a un americano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra imposible no es francesa. Los que tal han dicho han tomado un diccionario por otro. En América todo es fácil, todo es sencillo y en cuanto a dificultades mecánicas, todas se vencen antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización no podía haber un verdadero yanqui que viese la apariencia de la dificultad. Cosa dicha, cosa hecha. El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche. Fue una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas, irlandeses, alemanes, franceses, escoceses, todos los individuos heterogéneos que se compone la población de Maryland gritaban, cada cual en su lengua materna, y los vitorres, los hurras y los bravos se mezclaban de modo atronador. Precisamente la luna, como si hubiese comprendido que era de ella de quien se hablaba, brillaba entonces con serena magnificencia, eclipsando con su intensa radiación las luces circundantes. Todos los yanquis dirigían sus miradas a su centellante disco. Algunos la saludaron con la mano, otras la llamaban con los más dulces calificativos. Había quien la miraba con provocativo descaro y quien la amenazaba con el puño. Y en las 4 horas que medían entre las 8 y las 12 de la noche, un óptico de Jones Fall labró su fortuna vendiendo anteojos. El astro de la noche era mirado con la misma avidez como a una hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios, como si gracias a su audacia conquistadora figurase ya entre los estados de la Unión. Y sin embargo, no se trataba más que enviarle un proyectil. Manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en boga en las naciones civilizadas. Acababan de dar las 12 y el entusiasmo no declinaba, participando de él todas las clases de la población. El magistrado, el sabio hombre de negocios, el mercader, el mozo de cuerda, las personas inteligentes y las gentes incultas se sentían conmovidas en la fibra más delicada. Se trataba de una empresa nacional. La ciudad alta, la ciudad baja, los muelles bañados por las aguas del Patapsco. Los buques amarrados no podían contener la multitud, ebria de alegría, y también de ginebra y de whisky. Todos hablaban, peroraban, discutían, aprobaban, aplaudían. Lo mismo los ricos arrellanados muellemente en el sofá de los bar rooms, delante de su jarra de sherry cobbler, bebida compuesta de ron, naranja, canela y nuez moscada, que el waterman, marinero, que se emborrachaba con el quebrantapechos,
bebida popular muy fuerte, en las sombrías tabernas del Fells Point. Sin embargo, a eso de las 2 la conmoción se calmó. El presidente Barbicane pudo volver a casa destrozado, magullido, molido. Ni el mismo Hércules hubiera resistido un entusiasmo semejante. La multitud abandonó poco a poco plazas y calles. Los 4 trenes de Ohio, Susquehanna, de Filadelfia y de Washington que convergen en Baltimore se llevaron a los forasteros a los 4 puntos cardinales de los Estados Unidos. La ciudad recobró una tranquilidad relativa. Sería un error creer que aquella memorable noche quedó la agitación circunscrita dentro de Baltimore. Las grandes ciudades de la Unión, Nueva York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, sobrenombre de Nueva Orleans, Charleston, Mobile desde Texas a Massachusetts, desde Michigan a Florida, participaron todas del delirio. Los 30.000 socios correspondientes del Gun Club conocían la carta de su presidente y se aguardaban con igual impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre. Aquella misma noche, las palabras del orador, a medida que salían de sus labios, corrían por los hilos telegráficos que atraviesan a los Estados Unidos de la Unión a una velocidad de 248.447.000 millas por segundo. Podemos pues decir con una exactitud absoluta que los Estados Unidos de América, 10 veces mayor que Francia, lanzaron en el mismo instante un solo hurra gigantesco, y que 25 millones de corazones henchidos de orgullo palpitaron con un solo latido. Al día siguiente, 1.500 periódicos diarios, semanales, quincenales o mensuales se apoderaron del asunto y lo examinaron bajo sus diferentes aspectos físicos, meteorológicos, económicos y morales, y hasta bajo del punto de vista de la preponderancia política y de su influencia civilizadora. Algunos se preguntaron si la luna era un mundo extinguido y si no experimentaría ya ninguna transformación. Se parecía a la Tierra durante aquella época en la que no había aún atmósfera. ¿Qué espectáculo presentaría la faz invisible al asteroide terrestre? Aunque no se tratara más que de enviar una bala al astro de la noche, todos veían en este suceso el punto de partida de una serie de experimentos. Todos esperaban que América conocería los últimos secretos de aquel disco misterioso, y algunos hablaban ya del temor de que su conquista pudiera alterar sensiblemente el equilibrio europeo. Discutido el proyecto, no hubo un solo periódico que pusiese en duda su realización. Las revistas, los folletos, las gacetas, los boletines publicados por las sociedades científicas, literarias o religiosas hicieron resaltar sus ventajas, y la Sociedad de Historia Natural de Boston, la Sociedad Americana de Ciencias y Artes de Albany, la Sociedad de Geografía y Estadística de Nueva York, la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, el Instituto Smithsoniano de Washington, enviaron miles de cartas de felicitación al Gun Club, con ofrecimientos de apoyo y dinero. Nunca proposición alguna había obtenido tal número de adeptos. No hubo ninguna inquietud, ninguna vacilación, ninguna duda en cuanto a las burlas, a las caricaturas, a las canciones satíricas que hubieran acogido en Europa y particularmente en Francia la idea de enviar un proyectil a la luna, hubieran desacreditado a los que lo hubiese permitido. Y todos los life preservers, arma de bolsillo formada por una bella
ballena flexible y una bola de metal del mundo hubieran sido impotentes para liberarse de la indignación general. Hay cosas de las que nadie suele reírse en el Nuevo Mundo. Impey Barbicane fue desde aquel día uno de los más grandes ciudadanos de los Estados Unidos, una especie de Washington de la ciencia y un rastro de los muchos que pudiéramos citar. Bastará para demostrar a qué extremo llegó la idolatría de todo un pueblo hacia un hombre. Algunos días después de la famosa sesión del Gun Club, el director de una compañía inglesa de cómicos anunció en el teatro de Baltimore la representación de Much Ado About Nothing. Mucho ruido y pocas nueces, una comedia de William Shakespeare. Pero la población de la ciudad, viendo en este título una alusión ofensiva a los proyectos del presidente Barbicane, invadió el teatro, hizo pedazos los asientos y obligó a variar a su cartel al desgraciado director, el cual, hombre sagaz, inclinándose ante la opinión pública, reemplazó la maldada comedia por la titulada As You Did It, como gustéis, del mismo actor, que durante muchas semanas le valió un lleno completo. Capítulo 4. Respuesta del Observatorio de Cambridge. Barbicane no perdió tiempo en medio de las ovaciones de que era objeto. Lo primero que hizo fue reunir a sus colegas en la sala de conferencias del Gun Club, donde después de una larga discusión se convino en consultar a los astrónomos sobre la parte astronómica de la empresa. Conocida la respuesta, se debían discutir enseguida los medios mecánicos, no descuidando ni el detalle más insignificante para asegurar el buen éxito de tan gran experimento. Se redactó, pues, y se dirigió al Observatorio de Cambridge, en Massachusetts, una nota muy precisa, que contenía preguntas esenciales. La ciudad de Cambridge, donde se fundó la primera universidad de los Estados Unidos, es justamente célebre por su observatorio astronómico. Allí se encuentran reunidos sabios del mayor mérito. Allí funciona el poderoso anteojo que permitió a Bond resolver las nebulosas de Andrómeda y Clark, descubrir el satélite de Sirio. Aquel célebre establecimiento tenía, por consiguiente, adquiridos muchos títulos honorosos que justificaban la confianza del Gun Club. 2 días después, la respuesta tan impacientemente esperada llegó a manos del presidente Barbicane. Estaba conseguida en los siguientes términos. El director del Observatorio de Cambridge al presidente del Gun Club en Baltimore, Cambridge, 7 de octubre. Al recibir vuestra carta del 6 del corriente dirigida al Observatorio de Cambridge en nombre de los miembros del Gun Club de Baltimore, nuestra junta directiva se ha reunido inmediatamente y ha resuelto responder lo que sigue. Las preguntas que se le dirigen son: primera, ¿es posible enviar un proyectil a la Luna? Segunda, ¿cuál es la distancia exacta que separa a la Tierra de su satélite? Tercera, ¿cuál será la duración del viaje del proyectil dándole una velocidad inicial suficiente y, por consiguiente, en qué momento preciso deberá dispararse para que se encuentre a la Luna en un punto determinado? Cuarta, ¿en qué momento preciso se presentará a la Luna en la posición más favorable para que el proyectil la alcance? Quinta, ¿a qué punto del cielo se deberá apuntar el cañón destinado a lanzar el proyectil? Sexta, ¿qué lugar ocupará la Luna en el cielo en el momento de hacer el disparo? Respuesta a la primera pregunta. ¿Es posible enviar un proyectil a la Luna? Sí, es posible enviar un proyectil a la Luna. Si llega a dar este proyectil una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo,
El cálculo demuestra que esta velocidad es suficiente. A medida que se aleje de la Tierra, la acción del peso disminuirá en razón inversa del cuadrado de la distancia. Es decir, que para una distancia 3 veces mayor, esta acción será 9 veces menor. Es consecuencia, el peso de la bala disminuirá rápidamente y se anulará del todo en el momento en que quede equilibrada la atracción de la Luna con la de la Tierra, es decir, a los 47,58 del trayecto. En aquel momento, el proyectil no tendrá peso alguno y, si salva aquel punto, caerá sobre la Luna solo por el efecto de la atracción lunar. La posibilidad teórica del experimento queda, pues, absolutamente demostrada, dependiendo únicamente su éxito de la potencia del aparato empleado. Respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es la distancia exacta que separa la Tierra de su satélite? La Luna no describe alrededor de la Tierra una circunferencia, sino una elipse, de la cual nuestro globo ocupa uno de los focos y, por consiguiente, la Luna se encuentra a veces más próxima y a veces más apartada de la Tierra. O hablando en términos técnicos, a veces en su apogeo y a veces en su perigeo. La diferencia en el espacio entre su mayor y menor distancia es bastante considerable, para que se la deba tener en cuenta. La Luna en su apogeo se halla a 247.552 millas, 99.640 leguas de 4 kilómetros, y en su perigeo a 218.895 millas, 88.010 leguas, lo que da una diferencia de 28.657 millas, 11.630 leguas, que son más de una novena parte del trayecto que el proyectil ha de recorrer. La distancia perigea de la Luna es, pues, la que debe servir de base a los cálculos. Respuesta a la tercera pregunta. ¿Cuál será la duración del viaje del proyectil, dándole una velocidad inicial suficiente? Y por consiguiente, ¿en qué momento preciso deberá dispararse para que se encuentre a la Luna en un punto determinado? Si la bala conservase indefinidamente la velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo que tiene al partir, tardaría unas 9 horas en llegar a su destino. Pero como esta velocidad inicial va continuamente disminuyendo, resulta, según un cálculo riguroso, que el proyectil tardará 300.000 segundos, o sea, 83 horas y 20 minutos, en alcanzar el punto en que se hallan equilibradas las atracciones terrestre y lunar, y desde dicho punto caerá sobre la Luna en 50.000 segundos, o sea, 13 horas, 53 minutos y 20 segundos. Convendrá, pues, dispararlo 97 horas, 13 segundos y 20 minutos antes de la llegada de la Luna al punto que se haya dirigido el disparo. Respuesta a la cuarta pregunta. ¿En qué momento preciso se presentará la Luna en la posición más favorable para que el proyectil la alcance? Después de lo dicho, es evidente que debe escogerse la época que se halle la Luna en su perigeo, y al mismo tiempo el momento en que pase por el cenit, lo que disminuirá el trayecto en una distancia igual al radio terrestre, o sea, 3.919 millas, de suerte que el trayecto definitivo será de 214.966 millas, 86.410 leguas. Pero si bien la Luna pasa todos los meses por su perigeo, no siempre en aquel momento se encuentra en su cenit. No se presentará en estas dos condiciones sino a muy largos intervalos. Será pues preciso aguardar la coincidencia del paso al perigeo y al cenit. Felizmente, el 4 de diciembre del año próximo la Luna ofrecerá estas dos condiciones. A las 12 de la noche se hallará en su perigeo, es decir, a menor distancia de la Tierra, pasando al mismo tiempo por el cenit. Respuesta a la quinta pregunta.
¿A qué punto del cielo se deberá apuntar el cañón destinado a lanzar el proyectil? Admitidas las precedentes observaciones, el cañón deberá apuntarse al cenit, punto del cielo situado verticalmente sobre el otro de la Tierra, del lugar en que se haga el experimento, de modo que el tiro sea perpendicular al plano del horizonte y así el proyectil se librará más rápidamente de los efectos de la atracción terrestre. Pero para que la luna suba al cenit de un sitio preciso es que la latitud de este sitio no sea más alta que la declinación del astro, o, en otros términos, que el sitio se halle comprendido entre 0 grados y 28 de latitud norte o sur. En efecto, solo en las regiones del globo comprendidas entre el ecuador y el paralelo 28, la luna llega al cenit. Más allá del 28 grados, la luna se acerca tanto menos al cenit cuanto más avanza hacia los polos. En cualquier otro punto, el tiro tendría que ser necesariamente oblicuo, lo que perjudicaría el buen resultado del experimento. Respuesta a la sexta pregunta. ¿Qué sitio ocupará la luna en el cielo en el momento de disparar el proyectil? En el momento de lanzar la bala al espacio, la luna, que avanza diariamente 13 grados, 10 minutos y 35 segundos, deberá encontrarse alejada del punto cenital 4 veces esta distancia, o sea, 52 grados, 42 minutos y 20 segundos. Espacio que corresponde al trayecto que recorrerá mientras dure el avance del proyectil. Pero como es preciso tener también en cuenta la desviación que hará sufrir a la bala el movimiento de rotación de la Tierra, y como la bala no llegará a la Luna sino después de haber sufrido una desviación igual a 16 radios terrestres, los cuales contados con la órbita de la Luna son unos 11 grados, estos se deben añadir a los que se expresan el retraso de la Luna ya mencionado. O sea, sumando todos, unos 64 grados. Así pues, en el momento del tiro, el rayo visual dirigido a la luna formará con la vertical al sitio del experimento un ángulo de 64 grados. Tales son las respuestas que da el Observatorio de Cambridge a las preguntas de los miembros del GAN Club. En resumen, primero, el cañón deberá colocarse en un país situado entre el Ecuador y 28 grados de latitud norte o sur. Deberá apuntarse al cenit desde el sitio del experimento. El proyectil deberá estar dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo. Cuarto, deberá dispararse el 1 de diciembre del año próximo a las 11 horas menos 13 minutos y 20 segundos. Quinta, llegará a la luna 4 días después de su partida, el 4 de diciembre a las 12 de la noche en punto, en el momento de pasar por el cenit. Los miembros del GAN Club deben, por lo tanto, emprender inmediatamente los trabajos que requiere su empresa y estar dispuestos a realizarlo en el momento determinado. Pues si dejan pasar el 4 de noviembre, no hallarán la luna en las mismas condiciones de perigeo y de cenit hasta que hayan transcurrido 18 años y 11 días. La Junta Directiva del Observatorio de Cambridge se pone enteramente a disposición del GAN Club para las cuestiones de astronomía teórica y agrega por la presente sus felicitaciones a las de toda América. Por la Junta, J.M. Belfast, director del Observatorio de Cambridge. Capítulo 5. La novela de la luna. Si alguien mirara con una vista infinitamente penetrante y colocado en este centro desconocido, a cuyo alrededor gravita el mundo, habría podido ver en la época caótica del universo miradas de átomos que poblaban el espacio. Pero poco a poco, pasando siglos y siglos, se produjo una variación, apareciendo una ley de atracción, a la cual se subordinaron los átomos hasta entonces errantes. Aquellos átomos se combinaron químicamente según sus afinidades,
se convirtieron en moléculas y formaron esas acumulaciones nebulosas de las que están habitadas las profundidades del espacio. Más tarde, aquellas acumulaciones fueron animadas de un movimiento de rotación alrededor de su punto central. Aquel centro formado de moléculas vagas empezó a girar sobre sí mismo, condensándose progresivamente. Además, siguiendo las leyes de mecánica inmutables, a medida que por la condensación disminuía su volumen, su movimiento de rotación se aceleró, de lo que resultó una estrella principal, centro de las acumulaciones nebulosas. Mirando atentamente el observador, hubiera visto entonces las demás moléculas de la acumulación comportarse igual que la estrella central, condensarse de la misma manera por un movimiento de rotación bajo la forma de innumerables estrellas. La nebulosa estaba formada. Los astrónomos cuentan actualmente cerca de 5.000 nebulosas. Hay una entre ellas que los hombres han llamado la Vía Láctea, la cual contiene 18 millones de estrellas, siendo cada estrella el centro de un mundo solar. Si el observador hubiese entonces examinado especialmente entre aquellos 18 millones de astros, uno de los más modestos y menos brillantes, el diámetro de Sirio es, según Wollaston, 12 veces mayor que el del Sol. Una estrella de cuarto orden, a la que llamamos orgullosamente el Sol. Todos los fenómenos a los que se debe la formación del universo se hubieran ido realizando sucesivamente a su vista. Hubiera visto al Sol todavía en estado gaseoso y compuesto de moléculas movibles, girando sobre su eje para terminar su trabajo de concentración. Este movimiento, sometido a las leyes de la mecánica, se hubiese acelerado con la disminución de volumen, llegando un momento en que la fuerza centrífuga dominase sobre la centrípeta, que tiende a impeler las moléculas hacia adentro. Entonces, ante el observador se habría presentado un nuevo fenómeno. Las moléculas situadas en el plano del ecuador, escapándose como la piedra de una onda cuya cuerda se rompe súbitamente, habrían ido a formar alrededor del Sol varios anillos concéntricos semejantes a los de Saturno. Aquellos anillos de materia cósmica, dotados a su vez de un movimiento de rotación alrededor de la masa central, se habrían roto y descompuesto en nebulosidades secundarias, es decir, en planetas. Si el observador hubiese entonces concentrado en estos planetas toda su atención, les habría visto girar exactamente como el Sol y dar nacimiento a uno o más anillos cósmicos, origen de esos astros de orden inferior que se llaman satélites. Así pues, subiendo del átomo a la molécula, de la molécula a la acumulación, de la acumulación a la nebulosa, de la nebulosa a la estrella principal, de la estrella principal al Sol, del Sol al planeta y del planeta al satélite. Tenemos toda la serie de transformaciones sufridas por los cuerpos celestes desde los primeros días del mundo. El Sol parece perdido en las inmensidades del mundo estelar. Y sin embargo, según las teorías que actualmente privan en la ciencia, sufre la atracción de la nebulosa de la Vía Láctea, centro de un mundo que, por pequeño que parezca en medio de las regiones etéreas, es, sin embargo, enorme, pues su volumen es 1.400.000 veces mayor que el de la Tierra. A su alrededor gravitan 8 planetas salidos de sus mismas entrañas en los primeros tiempos de la creación. Estos planetas, enumerándolos por el orden de su proximidad, son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, entre Marte y Júpiter se circulan regularmente otros cuerpos menos considerables, tal vez restos errantes de un astro hecho pedazos, de los cuales el telescopio ha reconocido ya 82.
Algunos de estos asteroides son tan pequeños que se los podría recorrer en un día andando a paso gimnástico. De estos servidores que el Sol mantiene en su órbita elíptica por la gran ley de gravitación, algunos poseen también sus satélites. Urano tiene 8, Saturno otros tantos, Júpiter 4, Neptuno 3, la Tierra 1. Este último, uno de los menos importantes del mundo solar, se llama Luna, y es el que el genio audaz de los americanos pretendían conquistar. El astro de la noche, por su proximidad relativa y el espectáculo frecuentemente renovado de sus diversas fases, compartió con el Sol desde los primeros días de la humanidad la atención de los habitantes de la Tierra. Pero el Sol fatiga los ojos al mirarlo, y las torrentes de luz que despide obligan a cerrarlos a los que lo contemplan. La plácida Febe, más humana, se deja ver complaciente con su modesta gracia. Agrada la vista, es poco ambiciosa y sin embargo se permite alguna vez eclipsar a su hermano, el radiante Apolo, sin ser nunca eclipsada por él. Los maometanos, comprendiendo el reconocimiento que debían a esta fiel amiga de la Tierra, han regulado sus meses a las revoluciones periódicas del satélite. La revolución de la Luna dura unos 27 días y medio. Los primeros pueblos tributaron un culto muy preferente a esta deidad. Los egipcios la llamaban Isis, los fenicios Astarte, los griegos la adoraban bajo el nombre de Febe, hija de Latona y de Júpiter, y explicaban sus eclipses por las visitas misteriosas de Diana al bello Endimión. Según la leyenda mitológica, el león de Nemea recorrió los campos de la luna antes de su aparición en la tierra, y el poeta Agesianax, citado por Plutarco, celebró en sus versos aquella amable boca, aquella nariz encantadora, aquellos dulces ojos, formados por las partes luminosas de la adorable Selene. Pero si bien los antiguos comprendieron a las mil maravillas el carácter, el temperamento, en una palabra, las cualidades morales de la luna bajo el punto de vista mitológico, los más sabios que había entre ellos permanecieron muy ignorantes en selenografía. Sin embargo, algunos astrónomos de épocas remotas descubrieron ciertas particularidades confirmadas actualmente por la ciencia. Si los acadios pretendían haber habitado la Tierra en una época en que la Luna no existía aún, si Simplicio la creyó inmóvil y colgada de una bóveda de cristal, si Tasio la consideró como un fragmento desprendido del disco solar, si Clearco, el discípulo de Aristóteles, hizo de ella un bruñido espejo en el que se reflejaban las imágenes del océano, si otros, en fin, no vieron en ella más que acumulación de vapores exhalados por la tierra, o un globo mitad fuego, mitad hielo que giraba alrededor de sí mismo, algunos sabios, por medio de observaciones sagaces a falta de instrumentos de óptica, sospecharon la mayor parte de las leyes que rigen al astro de la noche. Tales de Mileto, 600 años antes de Jesucristo, emitió la opinión de que la luna estaba iluminada por el sol. Aristarco de Samos dio la verdadera explicación de sus fases. Cleomedes enseñó que brillaba con luz reflejada. El caldeo Beroso descubrió que la duración de su movimiento de rotación era igual a la de su movimiento de traslación. Y así explicó cómo la luna presenta siempre la misma faz. Por último, Hiparco, 2 siglos antes de la era cristiana, reconoció algunas desigualdades en los movimientos aparentes del satélite. Estas distintas observaciones se confirmaron después, y de ellas se aprovecharon los nuevos astrónomos. Ptolomeo en el siglo II y el árabe Abul Gefa en el siglo X completaron las observaciones de Hiparco sobre las desigualdades que sufre la luna,
siguiendo la línea tortuosa de su órbita bajo la acción del Sol. Después Copérnico en el siglo XV y Tycho Brahe en el siglo XVI expusieron completamente el sistema solar y el papel que desempeña la Luna entre el conjunto de los cuerpos celestes. Ya en aquella época sus movimientos estaban casi determinados, pero de su constitución física se sabía muy poco. Galileo fue el primero que explicó los fenómenos de luz producidos en ciertas fases por la existencia de montañas, a las que supuso una altura media de 4.500 toesas, antigua medida francesa cuya longitud equivale a 2 metros aproximadamente. Después, Hevelius, un astrónomo de Danzig, rebajó a 2.600 toesas las mayores alturas, pero su colega Riccioli las elevó a 7.000. A finales del siglo XVIII, Herschel, valiéndose de un poderoso telescopio, redujo muchos de los precedentes medias, dio 2.900 toesas a las montañas más elevadas y redujo a 400 toesas por término medio lo demás. Pero Herschel también se equivocaba, y se necesitaron las observaciones de Schweitzer, Liouville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastor, Lohrmann, Guglielmi y sobre todo los minuciosos estudios de Beer y de Mödler para resolver definitivamente la cuestión. Gracias a los mencionados sabios, la elevación de las montañas de la Luna se conoce en la actualidad perfectamente. Beer y Mödler han medido 1.905 alturas, de las cuales 6 pasan de 2.600 toesas y 22 pasan de 2.400. La altura del Mont Blanc es de 4.813 metros sobre el nivel del mar. La más alta cima sobresale de la superficie del disco lunar 3.801 toesas. Al mismo tiempo se contemplaba el reconocimiento del disco de la Luna, el cual aparecía acribillado de cráteres, confirmándose en todas las observaciones que su naturaleza era esencialmente volcánica. De la falta de refracción en los rayos de los planetas que ella ocultaba, se deduce que la falta casi absolutamente atmósfera. Esta carencia de aire supone falta de agua y por consiguiente queda demostrado que los selenitas, para vivir en semejantes condiciones, deben tener una organización especial y diferenciarse singularmente de los habitantes de la Tierra. Por último, gracias a nuevos métodos, instrumentos más perfeccionados registraron ávidamente la Luna, no dejando inexplorado ningún punto en su superficie. A pesar de medir su diámetro, 2.150 millas, 3.475 kilómetros, es decir, algo más de una cuarta parte del diámetro terrestre, y ser su superficie igual a una 13ª parte la del globo, 38 millones de kilómetros cuadrados, y su volumen una 49ª parte de la esfera terrestre. Pero ninguno de estos secretos podía serlo eternamente para los sabios astrónomos, que llevaron más lejos aún sus prodigiosas observaciones. Ellos notaron que, durante el plenilunio, el disco aparecía en ciertas partes marcado de líneas negras. Estudiando estas líneas con mayor precisión, llegaron a darse cuenta exacta de su naturaleza. Aquellas líneas eran surcos largos y estrechos, abiertos entre bordes paralelos que terminaban generalmente en márgenes de los cráteres. Tenían una longitud comprendida entre 10 y 100 millas y una anchura de 800 toesas. Los astrónomos los llamaron ranuras, pero darles este nombre es todo lo que supieron hacer. En cuanto a averiguar si eran lechos secos de antiguos ríos, no pudieron resolverlo de una manera concluyente. Los americanos esperaban poder, un día a otro, resolver este problema geológico. Se reservaban igualmente la gloria de reconocer aquella serie de parapetos paralelos,
descubiertos en la superficie de la Luna por Gruithuisen, sabio profesor de Múnich, que las consideró como un sistema de fortificaciones levantadas por los ingenieros selenitas. Estas dos cuestiones, aún oscuras, y algunas otras, no podían aclararse definitivamente, sino por medio de una comunicación directa con la Luna. En cuanto a la intensidad de su luz, nada había que aprender, pues ya se sabía que es 300.000 veces más débil que la del Sol y que su calor no ejerce sobre los termómetros ninguna acción apreciable. Respecto del fenómeno conocido con el nombre de luz cenicienta, la claridad que se advierte en la luna nueva se explica naturalmente por el efecto de los rayos del Sol reflejados de la Tierra a la luna, los cuales completan al parecer el disco lunar, cuando éste se presenta en cuarto creciente o menguante. Tal era el estado de los conocimientos adquiridos sobre el satélite de la Tierra que el Gun Club se propuso completar bajo todos los puntos de vista, tanto cosmográficos y geológicos como políticos y morales. Fin del capítulo 5.